Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Comparte esta información en tu muro. Haz que todos lo oigan. Vamos a hablar ahora de una información que hemos conocido la jornada de este día miércoles y es importante hacerla conocer para poder analizar en manos de quién estamos o quién está llevando adelante las riendas de la justicia en el país, quién está prometiéndole a los bolivianos una transformación cuando no puede honrar, porque se trata de honrar, no se trata de tener o de no tener, se trata de honrar un compromiso que un ciudadano de bien ha hecho con una entidad financiera. Iván Lima saca un crédito por $250.000 americanos, de acuerdo a la información, y este crédito, que es de 1.715.000 bolivianos, es desembolsado el 31 de marzo del año 2017. En octubre del 2021, es decir, Iván Lima ya era ministro de Justicia, el Banco Unión le inicia un proceso coactivo para exigirle el pago de 1.487.000 bolivianos. Don Iván Lima deja que se ejecute, renuncia al proceso y el juez correspondiente ordena el mandamiento de embargo de un inmueble para cubrir esta deuda de 1.400.000 bolivianos, hablamos de $200.000 americanos. Allí está, mandamiento de embargo, el juez ordena el embargo de un inmueble ubicado en el edificio Morales Centellas, calle Abdón Saavedra, número 2224, en la zona de Sopocachi, la ciudad de La Paz, con una superficie de 182 metros cuadrados, registrado al nombre de Iván Manolo Lima Magne, hasta cubrir el monto adeudado de 1.487.659,97 centavos de bolivianos. La fecha es, el mandamiento es librado en La Paz a los 20 días del mes de octubre del año 2021. Vean ustedes, esto es privado siempre y cuando usted no sea un funcionario público, ¿no? Si usted paga o no paga, pero si es una persona que no tiene un cargo, pues será problema suyo. El problema es que estamos frente a una persona que administra uno de los despachos más importantes que tiene este país. Vamos a ir a conversar inicialmente con el diputado Gualberto Arizpe y luego vamos a conversar con los otros dos diputados. Les pedimos un poquito de paciencia. Diputado Arizpe, ¿cómo ve usted esta información que se ha conocido en las últimas horas, un mandamiento de embargo a un bien inmueble de propiedad de don Iván Lima, actual ministro de Justicia? Muy buenas noches, Junior, y a través suyo a nuestros televidentes, quienes seguramente están haciendo seguimiento de muy cerca, puesto que esta jornada se convierte este tema en una noticia nacional, y más aún cuando el ministro está involucrado no solamente en este tema, sino en otros temas que han denunciado el día de ayer otras señoras. Hay otros casos que se ha ventilado también y por supuesto quedó ahí el caso de Shell, por ejemplo, Troya. Y esto es uno más que se suma a las denuncias que tiene, y la verdad deja mucho que pensar, deja mucho que analizar de este ministro. Y la pregunta también es ¿a cuánto asciende la evaluación de ese departamento en el segundo piso, como indica? Así con facilidad se lo dieron, y por qué no ha ido pagando sus obligaciones con el banco. La verdad yo estoy un poco sorprendido, Junior, en este tema, y sale pues no justo cuando está en serios problemas en el contexto político, en el manejo de la justicia boliviana. Hay cuestionantes tanto desde el oficialismo, de la oposición, denuncias que seguramente van a ir saliendo todavía de esta naturaleza, pero lo que sí sorprende es cómo una persona que tiene, como lo han anticipado, este tipo de cosas puede ser una autoridad que administra la justicia en nuestro país.
No comprendo personalmente, Junior, y la ciudadanía también se debe preguntar, caramba, ¿cómo es que no hemos investigado, no hemos averiguado su trayectoria, su recorrido para nombrarlo a este señor? Y cómo así de fácil también apareció durante el 2020 como abogado, defensor de algunos hermanos que hoy, por ejemplo, estamos en la Asamblea Legislativa, estamos hablando de nuestro hermano Ronaldo, estamos hablando del hermano Andrónico, pero nos tomó el pelo, nos engañó al presidente Lucho, y ahí está, ahí tenemos ahora el resultado de quién en sí habría sido el señor Lima. Yo me quedaría ahí y más bien me gustaría escuchar la opinión del resto de los colegas, estimado Junior. Vamos a darle la bienvenida a la diputada Fabiola Huachalla. Tenía que haber empezado con ella, las damas siempre son primero. Diputada Huachalla, ¿cómo ve todo esto? Porque bueno, se habla mucho, ¿no? La política, que hay una ala del MAS que está en contra de Lima. No hay que perder nunca el norte, ¿no? Es decir, una cosa son las peleas internas y otra cosa son las cosas que cada ciudadano hace en lo cotidiano. Es decir, yo no sé si esto puede ser manipulado por algún político. Es decir, este es un proceso coactivo, es un proceso que se le inicia al señor Iván Lima. Así que los que hablan de que es político, que quieren defenestrar a Iván Lima, por lo menos aquí no nos interesa defenestrarlo, sostenerlo. Lo que queremos hacer es demostrarle al país de que evidentemente hay cosas que no están bien en lo que significa la persona de Iván Lima Magne. Diputada, buenas noches. Bueno, Junior, un gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes, y sí, hay una coincidencia que tenemos, ¿no? O sea, todo acto delictivo debe ser denunciado, y es más, considero de que el ministro Iván Lima debería ser destituido y debería ser investigado. Pero aquí hay algo que tenemos que tomar bastante atención, ¿no? Las denuncias constantes a todo el órgano judicial no es de recién y no obedecen tampoco a estos hechos, ¿no? Vemos que se ha construido en el órgano judicial toda una red delictiva, una red de extorsión. Vemos desde que el ciudadano común no puede tener una justicia imparcial, una justicia proba. Entonces, creo que en este sentido, Iván Lima debe ser destituido y debe investigarse, porque Iván Lima solamente es el hilo que se está jalando ahora de toda esa red que se ha construido. Entonces, ataquemos todo. Esa es la posición un poco que como oposición quiero dejar claro, ¿no? O sea, que el accionar de la justicia, hay personas afectadas, hay personas que tienen que tener una justicia propia. Tenemos algunos problemas con el internet de la diputada Fabiola Huachalla, vamos a tratar de arreglarlo. Diputado Alejandro Reyes, buenas noches, gracias por atender nuestra invitación. ¿Cómo ve usted esta información que se ha conocido en las últimas horas? Un mandamiento de embargo contra don Iván Lima, le dan un crédito por $250.000 y bueno, está bien, pues si los puede pagar está muy bien. Y decíamos al inicio, no se trata de tener, se trata de honrar su palabra y sus compromisos. Porque si le dieron el crédito es porque quien saca un crédito del banco sabe, el banco le pregunta si tiene FP, cuánto gana, cuánto gasta mensualmente, cuánto le sobra. Le preguntan a uno un poquito más y a qué hora se duerme y a qué hora se despierta y si se lava los dientes el mediodía o en la mañana. Es decir que, ¿cómo ve usted, diputado, esta situación? Junior, un saludo cordial a todos los colegas diputados que están presentes esta noche. Bueno, realmente lo que tú nos estás comentando realmente es una cuestión tal vez personal que seguramente tendrá que ser explicada por el ministro en cuestión o la persona en cuestión, pero en realidad es algo
bastante menor a lo que está pasando con nuestra justicia. Y ahí concuerdo con la colega diputada que habla y que nos dice que realmente hay una grave crisis institucional en la justicia y en todos los órganos del Estado, lo cual deriva justamente en este tipo de hechos o en hechos aún más cuestionables, como ya lo veníamos denunciando, y seguramente te podrás acordar, Junior, cuando hicimos la denuncia de que se perdió una sentencia constitucional, la 0012, el año pasado, que justamente fue el propio ministro Lima quien la comentó de que ya había estado, que estaba lista para ser promulgada, y fue el Tribunal Constitucional la que la perdió, la hizo desaparecer, la borró, no sabemos en qué estado está, y ahora entiendo que el Comité de Defensa Legal del Estado, es decir, Ministerio Público de Defensa Legal y Justicia Plural de Diputados, mencionó que realmente esta sentencia desapareció y se está haciendo la investigación correspondiente. Realmente eso nos demuestra el estado en el que está nuestro órgano judicial, cómo es posible que desaparezcan las sentencias en un estado de derecho, una sentencia que ha salido con bombos y platillos y que nunca fue subida a las páginas oficiales y a la Gaceta Oficial. Eso significa que la crisis institucional que tenemos es pues gigantesca. Afecta a la justicia, afecta a la economía, afecta al Estado como tal en su credibilidad y en los cimientos más importantes de la democracia. Por lo tanto, creo que ese es realmente el gran mal que tiene no solamente este gobierno, que por supuesto ha ahondado la crisis, sino que también la democracia, que todos los días, debido a las fricciones, lastimosamente se ve amenazada. Todos estos hechos que son personales, por supuesto, tienen que ser honrados por las personas. Sin embargo, el mal mayor está realmente en esta grave crisis institucional que afecta a la credibilidad del Estado, de las instituciones y, por supuesto, el desempeño de la gestión pública, que hoy por hoy se ve cada vez más disminuida. Diputado, pero esto dice bien o dice mal de una autoridad de gobierno, no importa que se va en Lima, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo lo ve usted? Más allá de que hayan males mayores en estos momentos en la justicia, luego vamos a entrar a otro análisis en torno al nuevo audio de don Marvin Molina, es decir, sí, la justicia está un desastre, pero usted ve que está bien, que está mal esto. ¿Cómo ve la situación? Porque es una autoridad de gobierno que le pide a los ciudadanos, le pide a los jueces, le pide a los vocales, le pide a todos cumplir sus compromisos, cumplir con todo aquello de hacer bien en el país, pero sucede que quien nos pide el ejemplo no predica con el ejemplo, ¿no? Pues todos tenemos que honrar nuestras deudas, ¿no? Eso es parte de los acuerdos que uno tiene que respetar de palabra, pero será el propio ministro pues quien dará la explicación correspondiente a ese problema personal. Pero ese problema personal también es parte y reflejo de esta grave crisis que te voy mencionando, querido Junior. Realmente es muy importante entender que la justicia como está, en el estado en el que está, afecta a todos, incluso a los que están en el propio gobierno. Por lo tanto, una sentencia constitucional que se pierde en una democracia y en pleno estado de derecho simplemente nos deja muy mal parados y amerita una respuesta de emergencia rápida, como tiene que ser, y es decir, promover una reforma judicial lo antes posible con consensos y con un acuerdo de mayoría. Gracias al diputado Alejandro Reyes por haber compartido con nosotros algunos minutos. Muy amable, diputado. Vamos a ir nuevamente con el diputado. Buenas noches, diputado. Vamos a ir nuevamente con el diputado Gualberto Arizpe. Diputado, ¿qué hacer ante esta crisis que observan diferentes sectores? Los entendidos en la materia y los no entendidos. Es decir, la ciudadanía de a pie le entiende y ve que la justicia está podrida, ¿no? Está muy venida a menos. ¿Y qué hacer en este caso, teniendo en cuenta que las denuncias contra este ministro van en ascenso? Es decir, se dice que es Evo Morales, se dice que el ala de una parte del MAS está en contra de él. Y por lo menos en este caso, digamos, yo me animaría a decir que el único responsable de este caso, el único responsable de este embargo, el único responsable de no pagar su deuda es quien obtuvo el crédito, ¿no? Diputado Arizpe. Su micrófono, diputado Arizpe, creo que está silenciado. Por favor, si lo puede activar. Ahora sí, muchas gracias. Ahora sí. Junior decía, hay las cosas hay que decir por su nombre y tal como tienen que ser. En este caso, el señor Lima tiene que explicar
es un préstamo, es un contrato que él lo hizo y por tanto tiene que honrar. En cuestión de las denuncias que se viene desde el Consejo de la Magistratura hace semanas atrás y hoy por hoy con estos problemas que está pasando el Ministerio de Justicia, lo urgente, escuchando además las denuncias que hemos escuchado o hemos visto el día de ayer de las señoras que hacían las denuncias, es muy lamentable. Nos hace entender que el consorcio Lima y Asociados se trasladó al Ministerio de Justicia. Y esto no pasa solamente por las denuncias del ministro, que es lo más urgente, apartarse de esa cartera de Estado y, por supuesto, hacer una limpieza en esta institución que es tan importante para hacer las cosas bien, para dar justicia al pueblo boliviano. Pasa por ahí. Ahora, en torno al malestar que se vive en el Consejo de la Magistratura, que se encarga de hacer el control, de fiscalizar a los jueces a nivel nacional, por supuesto también, yo creo que al primer error tienen que dar un paso al costado, porque solamente si va a haber ese tipo de sanciones, ese tipo de castigos, va a haber alguna reflexión y para que los jueces y demás operadores de la justicia también tengan algo de miedo. De lo contrario, estamos equivocados. Yo no comparto, desde mi punto de vista personal, no comparto cualquier irregularidad dentro de la Administración de Justicia y en cualquier otro sector. Cuando usted dice, diputado, el consorcio Lima y Asociados se ha trasladado al Ministerio de Justicia, ¿a qué se refiere? Cuando las señoras hacen la denuncia, que una de las abogadas estaría en una dirección, no recuerdo muy bien, incluso señalaba de que si siendo simple abogado hizo muchas cosas el señor Lima, y la señora decía, ahora, estando de ministro, no sabemos qué cosas más puede hacer. Eso, por supuesto que sí, preocupa no solamente a este diputado, sino preocupa, estoy seguro, a quienes buscan justicia de verdad en el país. Y con estos antecedentes que estamos viendo, que se están sumando, es lamentable. Y es por eso que también algún rato yo hablaba con algunos colegas. Habrá que pedir una auditoría, creo que también lo planteó usted, al consorcio Lima Asociados, de cuántos procesos han atendido una vez que haya asumido de ministro, porque estamos viendo que se convierte en juez, se convierte en fiscal, se convierte en magistrado. Al final, ¿qué es? Que se define, él es ministro, no puede hacer esas cosas. Escuchando tantas denuncias, de verdad creo que esto amerita un análisis mucho más profundo, estimado Junior. No solamente creo que en esta entrevista no vamos a poder ahondar en su profundidad y en totalidad. Muchas gracias al diputado Gualberto Arizpe por atender nuestra invitación. Buenas noches, diputado. Buenas noches. Gracias. Vamos a ir ahora a la despedida de la diputada Fabiola Huachalla, diputada de Creemos. Diputada, su despedida, ¿qué hacemos ante todo esto que se viene conociendo en las últimas semanas? Y claro, todos coinciden que la justicia en estos momentos es una asignatura pendiente que tiene el gobierno nacional. Indiscutiblemente, ¿no? O sea, han sido 15 años en que se ha construido una red, ¿no? Que ya viene como con la cerecita en el pastel, todo este sindicamiento y con Iván Lima de cabecilla, pero indiscutiblemente los procesos deben continuar, se deben convocar a las víctimas, se tiene que hacer una fuerza coercitiva. Ahorita un poco la ciudadanía, y creo que un poco todos estamos distraídos con el censo, pero esto va a detonar en grande, Junior, ¿no? Va a detonar en grande. ¿Por qué? Porque la justicia es un eje fundamental para que un país pueda vivir en democracia y en derecho. Entonces, realmente hay que hacer eco de esta situación. Y yo voy a terminar cuestionándome muchas cosas, ¿no? ¿Cómo Iván Lima obtuvo un crédito tan alto? ¿De qué ventajas y beneficios goza para tener ese patrimonio que le permite acceder a estos préstamos tan altos?
¿De cuánto dinero hablamos en esas cuotas mensuales y a cuántos años plazo? Habría que investigar un poco más en esto. ¿Quiénes son sus garantes, no? Y quiénes son y a cuánto asciende su patrimonio. En realidad, sinceramente, como autoridad, pero siendo también una ciudadana común, es bien complejo acceder a créditos y pensar de que tenés que taparte en las noches completamente y no destaparte los pies cuando te toca pagar las cuotitas, ¿no? Entonces, si no vas a ser capaz de pagar las cuotas de un préstamo que te vas a hacer, ¿cómo funciona ahí de que te hayan dado tanto crédito? Yo terminaría con esto haciendo más cuestionamientos y decir de que no nos distraigamos en lo que es importante. Todo es importante en estos momentos en este país. Gracias a la diputada Fabiola Huachaya por atender nuestra invitación, muy amable. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Compártelo y deja tu comentario. Te recomiendo estos vídeos.